Cuando Moisés tenía la difícil tarea de ir a hablar con Faraón y Dios le había dicho: yo te envío. Y Moisés le dice: pero claro, es fácil tú hablarme y decir que yo te envío, pero me van a decir: ¿quién te envía? O en nombre de quién tú vienes. Y Dios le dice: dile a Faraón y dile al pueblo: yo soy el que soy. Simple, sin grandes extensiones de explicaciones, sin argumentar la naturaleza espiritual. ¿Y saben qué? Para tu necesidad, para lo que Dios te está enviando, Él es el que es. Yo soy el que soy. Sin argumentar. No te preguntes cómo lo va a hacer, Dios lo hará. No te preguntes cómo va a ser la sanidad, Dios lo va a sanar. No te preguntes cómo va a restaurar a la casa, a la descendencia, a los hijos, Dios lo va a hacer, porque Él sigue siendo el gran yo soy y sigue actuando en favor de las personas, de la gente y por sobre todas las cosas del pueblo que le ama y que le adora y que le sirve con gratitud, con honra y con una explosión de alabanza. Si usted va a alabar al gran yo soy, vamos, haga el ruido de celebración, active los cielos aquí en la tierra, provoque el rompimiento de cosas y que lo sobrenatural de Dios entre en lo natural de nuestras vidas y podamos habilitar, quebrantar, desatar, libertar todo yugo que lo ha oprimido durante esta semana. ¿Usted sintió presión? Si usted sintió presión es porque viene liberación y detrás de la liberación viene recompensa. Entonces las tinieblas nunca actúan sin que sepan que hay una promesa destinada, que hay personas cruzando, que hay gente ungida, habilitada, establecida, fundamentada en las promesas de nuestro Dios. Por eso, aunque la lucha parece adversa, la gloria será mayor. Aunque parece que estamos sitiados, Dios va a actuar en el tiempo perfecto de su buena voluntad. No estás vencido, no estás rendido, no estás en dificultad, no estás en enfermedad, no estás en necesidad. Solamente Dios te está llevando a la crisis de tu naturaleza para que la gloria del cielo se manifieste a través de tu vida. Cuando todos dijeron, pasó el primer día y los curiosos fueron al monte, al jardín de la tumba, pasó el primer día, la piedra estaba igual, con el sello de certificación de muerte que el imperio le otorgaba. Fueron al segundo día y la piedra estaba igual. Y al segundo día muchos dijeron, ya no pasó en 2 días, ya no puede pasar. Pero cuando todos bajaron la fe, el ánimo y la esperanza, hubieron personas que se levantaron en la madrugada, como muchos de ustedes se levantaron estas madrugadas a orar, para ver lo imposible cumplirse y para saber que si hay algo en tu espíritu, que tanto el querer como el hacer proviene de su buena voluntad. Y su buena voluntad está promoviendo algo interior que solamente el cielo va a certificar y que solamente Cristo va a avalar cuando usemos su nombre como fuente de autoridad, de justicia, de equidad, de poder y de transformación. Entonces, ¿por qué no te acercas al tercer día para ver si quizás, aunque sea por curiosidad, pero te puedes sorprender? Porque otros van a buscar lo que está muerto y tú vas a experimentar lo que se encuentra vivo.
Otros van a buscar las malas noticias o van a ver si todo sigue igual, pero solamente para personas que han sido habilitadas por el Espíritu. Van a ver lo que otros no vieron y van a experimentar lo que otros no creyeron. Porque Dios sigue obrando, actuando por medio de la fe, porque la fe es el recurso del cielo para movilizar los acontecimientos aquí en la tierra. Usted quiere acontecimientos aquí en la tierra, promueva la fe del cielo. Diga: Señor, heme aquí, Señor se va a manifestar. No lo cante, experiméntelo. No lo pronuncie de los labios hacia afuera. Declárelo en fe: Señor, se va a manifestar. ¿Cuándo dicen se va a manifestar? ¿Cuántos creen que se va a manifestar? Amén. ¿Usted cree que se va a manifestar en esta semana? Mañana lunes, el día martes o el miércoles. Si usted cree que se va a manifestar, prepárese, porque Dios se va a manifestar. Porque esto no es una canción, es la revelación de su autoridad, poder y gloria. Vamos, sostenga su alabanza y dele gracias al Señor. Se va a manifestar. Así que véame con cara de que Dios se va a manifestar. Contento, porque si yo espero con expectativas y fe, mi rostro es mudado en la condición que Dios establece. Las condiciones las pone el Padre, no las circunstancias. Las circunstancias no determinan quién tú eres y hacia dónde vas. No determinan tu futuro. Dios es el que pone las condiciones de todas las cosas. Entonces usted muévase bajo contrato cumplido, bajo finiquito de deudas, porque todo fue consumado. Entonces usted muévase en la libertad de la fe. Me siento bendecido porque si Dios es con nosotros, Dios es con nosotros. Así que tengo una buena noticia para usted. Dios está a su favor y usted no lo sabía. Dígaselo a su cara: Dios está conmigo. Dios está con mis hijos, está en mi trabajo, está en mi familia, está en la productividad, en el crecimiento, en el aumento, en la multiplicación, en lo sobrenatural. Dios está en mi cuerpo físico. Dios está en el próximo testimonio de milagros. Dios va a habilitar mi boca para anunciar, ¿qué cosa? Las cosas grandes y maravillosas de mi Dios. Usted no calle, usted no se silencie. Anuncia a los cuatro vientos. Anunciadora de Sión, dice la palabra. Prorrumpa en voz de júbilo y de alabanza que el Dios que usted adora y que usted sirve sigue viviendo. Es un Dios eterno, es un Dios de gloria, que le place el contentamiento de una iglesia que se goza en la salvación, en la redención, en la vida nueva y en la esperanza que tenemos en Dios. Yo tengo esperanza y contraesperanza, dijo Abraham, porque la fe te hace creer por lo imposible. Por lo imposible. Así que puede tomar su asiento. Estamos desde las madrugadas, bien tempranitos, bien temprano. Yo dije: Señor, 3 y 4 minutos. Clava o'clock. Yo dije: Señor, podían haber sido, el 7 podía estar representado por otro número, podía haber sido a 700. ¿Por qué las 3 y 4 minutos? Porque los tiempos perfectos son habilitados por medio de acciones. Nunca un tiempo irrumpe en la novedad ni en la sorpresa. Siempre los tiempos de Dios se preparan con expectativas. Por eso el aposento alto no fue una sorpresa, fue la preparación de lo que ellos creían y la disposición de su corazón para que esa promesa se cumpliera. Entonces, como Dios se mueve en los ciclos de los tiempos, mire qué hermoso la mesa. Hoy tenemos puras, díganlo fuerte, ¿qué son? No me va a decir maní con chocolate, pues voy a probar puntería de acá arriba. Son aceitunas.
¿Y qué tiene la aceituna? No me diga carozo. Muy bien. Usted sabe que estamos hablando de lo que Dios está soltando en este mes de agosto. Y esta mañana me puse a escribir ahora. Recibimos una clara instrucción de parte del Espíritu para hacer algo que venía tiempo atrás y que Dios había hablado hace 7 años atrás, si mal no calculo, que lo dijimos el día miércoles, que en la nación de Chile Dios levantaba un Trump chileno. Así fue. Y eso fue todo el mensaje del Señor en el 2018, no, el 2020, 17, 18. Que Dios levantaba un Trump chileno. ¿Y esto cómo se hace? Y creo que por la instrucción que usted recibe con este mensaje, usted no se pone en el lugar de la seguridad, sino que es una palabra suelta y revelada. Y resulta que la política fue armando el cronograma de ciertas figuras que comenzaron a incursionar y que hoy en día son parte de las elecciones de este próximo diciembre, creo, del 2025. Y en esta madrugada, literalmente, bajaba toda la información de las cosas que yo tengo que decir y que tengo que hacer. Desde política de gobierno, desde acuerdos con naciones y por sobre todas las cosas, ¿qué hace un profeta? Hay algunos que están picando cerca. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hace un profeta? ¿Qué hizo Elías? Muy bien ahí. ¿Quién fue? Bien. Porque la unción es la habilitación de las cosas que el Espíritu nos da. Entonces, si no nos movemos en ambientes de unción, la mentalidad humana va a ser una interferencia a lo que Dios quiere hablar. Entonces, usted imagínese si todos estos pensamientos lo hubiera canalizado por la razón. Hubiera dicho, déjame dormir y me doy vuelta para el otro lado. Pero de las 3 fueron 4 horas ininterrumpidas. La mente capturando, recepcionando, estableciendo, diagramando. Entonces creo que dormí 3 horas o 4 horas de las 11:30. Fue la última vez que vi la hora, en las 11:30 y pico. Porque la pastora ahí estaba escuchando los mensajes, una palabra. Y de ahí creo que, no sé, me habré dormido a las 12 y a las 3 de la mañana. O sea, desde las 3 de la mañana que estoy en el Espíritu, en una sintonía, en una revolución de cosas. Por eso, si usted no viene en sintonía, siempre va a chocar, porque no va a entender las cosas del Espíritu. Porque dice la palabra que se ha de discernir espiritualmente, y lo hablamos con los hombres. El hombre natural no entiende, no discierne. Entonces, estamos en un tiempo de una habilitación. Esta mañana, por eso grabé a las 3 y algo, la luna de anoche, no sé, creo que aparte de Daniel, ¿quién más la vio la luna anoche? Era un farolazo ahí en la zona este que daba un indicador. Era como un faro que decía Dios, acá estoy determinando los ciclos y los tiempos. O sea, prepara al pueblo, prepara a la iglesia en el entendimiento. Déjense guiar y revelar por el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad, los va a instruir, los va a preparar para toda buena obra. Es un tiempo de la reforma espiritual de todas las cosas. Eso no es un argumento del pasado, no es un evento de Pentecostés, es una acción permanente, cotidiana, de transformación, de poder y gloria, que Dios anda buscando 120, 10, 15, 2, 5, los que sean, que se conecten con el cielo para manifestar una gloria nueva y el establecimiento de desatar principios y activar recompensas de parte del cielo. Entonces, a lo que vamos, entonces Dios no solamente me habló de todo lo que va a pasar en Chile, que así va a pasar, viene la restauración de la nación, y qué bueno que quede grabado, porque muchas cosas que he hablado se perdieron y se diluyeron
Así como muchos fueron testigos cuando hablé de Argentina y de lo que iba a pasar, en un año se revirtió la maldición de 80. En un año. ¿Quién lo hace eso? Dios. No lo hace ningún político, ningún economista, lo hace Dios. Como lo va a hacer con tu casa, como lo va a hacer sobre tu vida, como lo va a hacer en tu familia, como lo va a hacer en tu hogar, en tus finanzas, como lo va a hacer en tu empresa, porque la unción del Espíritu Santo es la habilitación para todo lo que viene. Entonces, si usted está acá, es porque esta aceituna no representa el adorno. Esto es la ilustración profética de lo que Dios va a accionar. Levante sus manos al cielo. Porque si usted deja la religión y se acciona con el reino lo va a llevar, lo va a sacar de las barcas y lo va a conectar en los escenarios de autoridad. El reino lo va a sacar del encierro y lo va a galardonar y lo va a honrar. El reino le va a cambiar las vestiduras de desprecio y los va a colocar en los lugares de príncipes. Yo pensé que lo iba a celebrar. Yo pensé que le iba a dar gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu está desde el comienzo de la creación. Y está en esta mañana. Vaya a Génesis capítulo 1. El capítulo 1 dice, verso 1, el Bereshit, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice el verso 2? ¿Qué dice el verso 2? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios. O sea, Génesis 1 dice, en el principio Dios. Y la ley, la Tanaj, la Torah dice, en el principio Dios creó. No es primeramente Dios y después la creación. Pero habla en principio Dios. Elohim, el Dios soberano, la autoridad. Pero después dice en el verso 2, y el Espíritu de Dios. O sea que estaba Dios y que también estaba el Espíritu de Dios. O sea que Dios en su figura de Padre Creador y el Espíritu del Dios vivo por medio del Ruach, dice la palabra hebreo, no sé si lo han puesto. Ahí tenemos el Ruach. ¿Y qué es el Ruach? Es lo que Dios suelta como una gracia incontenible de su amor. Es aquello que genera el viento, el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, el viento semejante, el aliento, la exhalación sensible, una exhalación violenta. Es lo que proporciona la vida. Es la extensión del cielo, es la semejanza del Espíritu, es el hálito, es el ímpetu. O sea que en el principio estaba el Espíritu de Dios soplando, y fue tal así que en 2:7 dice que sopló en la nariz del ser humano, sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Porque el Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios, tomó el barro y lo transformó en una criatura de autoridad y de gobierno. O sea que el Espíritu de Dios está desde el comienzo de la creación. Y se movía. Dígale a su vecino, estás demasiado quieto si tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve, ¿la conoces? Se mueve, se mueve. Se mueve. O sea que no te deja estático, no te deja en el mismo lugar, no te deja en la misma condición, no te deja en la misma situación, no te deja con tu pasado, no te deja con tu pecado. Te reforma, te cambia, te activa, te renueva, te habilita, abre tu mente, abre una dimensión
muestra su gloria. Y es lo que Dios está preparando, dígale, para este mes de agosto, porque es el mes del ungimiento, es el mes de la activación, es el mes de la preparación, es el mes de gobierno, es el mes de la sanidad, es el mes de la liberación, es el mes de la gloria, es el mes del despertar, es el mes de las puertas abiertas, es el mes de la manifestación de parte del cielo. Por eso Dios nos está preparando. Porque el Espíritu es lo que representa la unción del Santo. Y seguimos, y estaba Dios. Y dice que, déjame buscar acá acá lo tenemos. Madrugada 3:04. Ahí está el mensaje, con horario y todo. Entonces, a partir de que el Espíritu está desde el comienzo, el Espíritu siempre se manifestó en la creación. El tema es que no todas las generaciones tuvieron la capacidad de entender ni de atender la voz de Dios para dar cumplimiento. Entonces, cuando Dios dice que Él sopla, aliento de vida, sopla, la palabra Neshama significa un resoplido, o sea, como una nueva incorporación del aliento de vida. O sea, Dios soplando dos veces. Sopló primeramente cuando habló, cuando insuflutó sobre el barro, y después vuelve a soplar, vuelve a establecer y vuelve a soltar el Espíritu para reafirmar una llenura nueva, una activación nueva de cambios. Y usted lo va a encontrar en los discípulos, porque Cristo le había dado el Espíritu Santo a los discípulos. Dice que Él dijo: reciban el Espíritu Santo. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Recibieron el Espíritu Santo. Dice que fueron muchos tumbados. Entonces, ¿por qué nuevamente aparece Pentecostés? Porque el soplo, el Neshama, significa la reafirmación de una promesa, la conformación de un tiempo y la activación de un ciclo. Significa que usted puede haber recibido un soplo inicial en su eterna y vieja religión, pero hay un soplo nuevo, hay una activación nueva, hay una transformación nueva, hay un empoderamiento nuevo donde lo viejo queda en el pasado y Dios está desatando algo nuevo sobre tu vida, matrimonio, casa, hijos, economía, empresa, ciudad, y aún estamos hablando, atrevernos de hablar de naciones. ¿Usted cree que Dios es capaz de revolucionar o cambiar una nación? Yo sí. Desde que salí de la religión, ya le creo al reino de los cielos. La religión me limitaba, me ponía trabas, entorpecimientos. Decía, ¿qué va a hacer este? Hasta que el reino me habilitó. Entonces, por eso ahora lo hablo con libertad. ¿Usted cree que una nación puede ser cambiada por la activación de la unción sobre un hombre? La Biblia dice que sí. ¿Usted cree que un Nehemías puede cambiar un decreto? ¿Que un Daniel profético puede ver los tiempos? ¿Que un Elías, un Eliseo, un Saulo, un Pablo, un Cristo, un Pedro pueden afectar el mundo espiritual con el mismo espíritu? Si pasó en la Biblia, ¿por qué no le puede pasar a usted? El tema es que necesita el empoderamiento, una nueva unción, una habilitación, un resoplo, un Neshama, nuevamente que Dios vuelva a soplar sobre su vida y que, como usted cantaba recién, Señor, manifiesta tu gloria aquí en la tierra, manifiesta tu poder sobre nuestras casas, manifiesta tu Espíritu Santo una vez más. Y muchos cantan, como lo hiciste en Pentecostés, lo vas a hacer de la misma manera, el mismo poder y la misma gloria sobre esta generación y sobre esta casa de unidos, sobre estos empresarios, sobre estas mujeres, sobre estos jóvenes y sobre los ancianos. Porque el Espíritu siempre se movió, siempre estuvo. Y es lo que activa. Entonces usted va a ver, lo hablamos el día miércoles.
Yo no puedo tomarme para hablarlo del miércoles porque necesitaría una reunión de 2 horas. Y usted no me aguanta ni 10 minutos, me va a aguantar 2 horas. Excepto que le ponga un partido de fútbol para los muchachos. De lo que representa, enseñamos lo que es el aceite. Usted recibe en el apunte. De que Dios siempre estuvo presente con el Espíritu. No solamente en Génesis, en el mar, en las aguas, sino que el diseño de Dios, que el Espíritu de Dios fue diseñado para cohabitar con el ser humano. Para que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Entonces dijimos que se establece como diseño en el tabernáculo. Porque ¿qué es lo que usted ve acá? Ve el vino y ve el pan y usted dice, esto representa a Cristo. ¿Y qué representa el Espíritu Santo? Dígalo, Eric. El aceite. Y es lo que muchas veces consideramos que es parte de una doctrina del pasado. Por eso, si usted no se prepara en la revelación, lo que vamos a hacer el próximo domingo va a ser un amuleto religioso y no una activación de poder. Porque la fe te desconecta con las promesas. Porque cada vez que Dios se movió en la revelación de su Espíritu Santo, cosas pasaron. Entonces establece el diseño del aceite en el templo. Y hablamos del candelabro, no sé si lo tienen, de los 7 brazos. Y los cuencos del tabernáculo, del candelabro. Ahí había aceite y ese aceite estaba encendido. O sea que permanentemente el Espíritu Santo, donde estaba en el lugar santísimo, siempre ardía, porque el Espíritu te hace arder. Y los 7 brazos representan, dijimos de Isaías 11:2, los 7 espíritus de Dios. No llegamos ni a medio espíritu nosotros. Imagínense la dimensión de los 7 espíritus. El fluir, la unción. El altar donde Dios revela la figura profética de Cristo, dijimos el miércoles, ¿o no? Que hasta ese día, hasta el miércoles no se nos había dado a conocer, pero el miércoles dijimos, ese candelabro representa a Cristo, porque dice Isaías que reposará sobre él espíritu de Jehová, de sabiduría, de temor, los 7 espíritus. Entonces Cristo, cuando recibe la unción, recibe el Espíritu. Mire qué interesante, porque siempre el Espíritu se movió sobre una generación de propósito. Entonces estuvo en el tabernáculo. Vamos al Salmo 133 y todo lo que se hacía con el diseño del Espíritu Santo. Se marcaban los objetos, lo hemos hablado el domingo pasado. Se eligió una descendencia, el sumo sacerdote que era del linaje de Aarón, el sumo sacerdote. O sea que la línea sacerdotal, que la unción o que el Espíritu Santo desde Aarón, y vamos a seguir la línea de conexión. 133 verso, si lo encuentro acá, 133 verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Usted lo sabe ese salmo? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Ya empezamos ahí. Este salmo nos pone en aprieto. Tenemos que habitar juntos y en armonía. Y solo el Espíritu lo puede hacer. Y dice el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, aclara, de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Levante sus manos al cielo.
Porque el mismo principio de unción que sigue enviando sobre el pueblo que habita junto en armonía, diga bendición y vida eterna. O sea, que Aarón necesitaba la investidura de ¿qué? Del óleo. ¿Qué es el óleo? Dijimos. ¿Y qué es el aceite que se representa? El Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tenía que ungir a un sumo sacerdote para que ese hombre se moviera en el diseño de Dios, y todo lo que él hacía era bendición y vida eterna. Y desde que Dios da el diseño del ungimiento sobre personas, sobre territorios, sobre objetos, los diseños no perdieron la eventualidad del tiempo, sino que se reafirmaron en el nuevo pacto y en la promesa de Dios. ¿Está entendiendo? No es que quedó en el pasado, sino que es el registro espiritual de las cosas que son activadas. Entonces dice que Aarón recibió el Espíritu Santo. Y después de cerca de 1500 años, cuando se derramó la unción sobre ese hombre llamado Aarón y lo empoderó para la gloria, porque muchos no están preparados para ver la gloria, porque muchos no están capacitados para experimentar las profundidades del Espíritu de Dios. Si la unción no te prepara, si la sangre no te lava, no te limpia, siempre quedarás en un lugar cercano, pero no en la experiencia. Pero Cristo vino a establecer un ámbito de comunión y establecer y a conectar una gloria nueva. Entonces, cuando Aarón fue y recibió el Espíritu Santo, ¿saben qué lo recibió proféticamente? $1500 años después, el mismo Espíritu. Lucas capítulo 1, verso 15. Lucas capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice Lucas? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach Kodesh, del mismo espíritu de Génesis 1. Estamos hablando casi 4000 años después, y el mismo espíritu que se derramó sobre Aarón, se derramaría sobre Juan. ¿Saben por qué? Porque Juan era descendiente de la familia, de la línea de Aarón y de Abdías. Y el mismo Espíritu, levante sus manos al cielo. Lo mismo que Dios va a establecer sobre tu vida, lo va a establecer sobre tu descendencia, sobre tus generaciones. El Espíritu eterno que te va a llevar a tus ojos a ver la gloria, que te proyecta en el futuro, que te habilita las cosas, las estaciones y los cambios. Lo que tú estás creyendo hoy es lo que Dios va a derramar. Dice: derramaré mi renuevo sobre vosotros y sobre vuestras generaciones. Hay una unción de empoderamiento, de habilitación, de cambio, de transformación, para que cuando Dios está llamando a una generación a estar vigentes en el sentido de los tiempos de hoy, dice: si va a soltar algo nuevo, prepárese, porque lo nuevo que va a soltar Dios en este tiempo va a dar que hablar sobre Argentina, sobre Mendoza y sobre las naciones de la tierra. Tus hijos van a revolucionar con la gloria del Señor hasta los confines de la tierra.
Porque hay una conexión de propósito. Y la misma unción o el mismo aceite que recibió el rey David siendo un adolescente, cuando fue el profeta Samuel, lo fue a buscar, usted conoce la historia, tomó la redoma de aceite, o sea, el cuerno de aceite, lo abrió y lo soltó sobre ese muchacho. ¿Usted cree que ese aceite se quedó en el rostro de David? No, ese aceite se perpetuó hasta que María, en una conversación con el ángel, y la sombra del Omnipotente te ungirá. Y este niño que estás esperando lleva la simiente de Dios, porque está ungido con unción real, con unción de reino, con unción de autoridad. Lo que un padre del Espíritu recibe, las generaciones lo van a vivir. O sea que la unción que Dios va a soltar sobre tu persona, sobre tu vida, es la misma unción que vamos a ver sobre Argentina, con los futuros ministerios, con lo que Dios va a levantar. Lo vamos a ver en las casas, en las familias, en nuestros jóvenes. Lo vamos a ver en los ancianos, porque dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos, ¿qué van a hacer? Soñarán sueños. ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde está la abuela Graciela? Muchos están. ¿Y dónde están los ancianos? Agárrense. Dice: no sé, yo no vi ninguno, dice la abuela. Se da vuelta y dice: ¿dónde están los ancianos? Soñarán sueños, porque la unción del Espíritu Santo te prepara en la revelación de los tiempos. Por eso usted recibe el soplo, pero el soplo trae revelación. El soplo de Pentecostés trajo revelación de identidad y los posicionó en los lugares de gobierno, y ellos no tuvieron problemas de hablar el lenguaje. Nadie vino a examinar a ver si estaba pronunciando bien o no el idioma. Vinieron y se acercaron porque había un mensaje que marcaba la diferencia, porque estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea que estaban encendidos, estaban activados, estaban transformados, estaban cambiados. Porque hay un principio de la palabra que lo habla Job capítulo 32, y acompáñeme. (32:8) dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. O sea que el hombre tiene el espíritu, pero ¿qué necesita? Del soplo. ¿Lo está entendiendo o Mauricio solamente lo está entendiendo, que está atento acá? Se tomó 2 cafés, Mauricio vino con toda la... A usted le conviene estar despierto, porque la religión lo va a dormir, pero el reino lo va a habilitar en la revelación. Usted va a estar preparado para lo que viene. Entonces usted va a tomar el próximo domingo como el acontecimiento más importante que va a reformar su vida y sus generaciones. Porque Dios se mueve en ámbitos de poder y de gloria cuando hay reconocimiento. Entonces Job dice: hay espíritu en el hombre. Dice: pero el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea que el Espíritu de Dios te hace entender los misterios, los secretos, las promesas, la palabra, la fe. Se despierta algo dentro tuyo que se mueve en la dimensión de la revelación del cielo. Hay espíritu, pero tú necesitas del soplo. O sea, ¿qué es el soplo? La unción. Dice el verso 33:4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Neshama, el soplo, el resoplo, la vida, la extensión del cielo, el poder de Dios, es lo que viene a reafirmar tu identidad. Entonces, usted entiende que ahora el reino se mueve
ordenadamente. No hay nueva unción si no está el proceso del cumplimiento del reino. Porque el reino, el mensaje del reino, primeramente vino sobre una generación. ¿De qué manera? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice su Biblia en Mateo? En Lucas 22, 20, en Mateo, en Marcos, en Mateo 3:2, en Mateo 4:17. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. No sé si el nuevo pacto. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Entonces, la nueva vida lleva un proceso de gestación. Así como la vida espiritual, que no es reformada sino es por agua y por espíritu. No puede nacer el hombre nuevo solamente por el agua sola. Tiene que existir la unción del espíritu para comenzar la vida nueva, entender los preceptos y los pensamientos de Dios. Entonces, cuando viene el reino, viene a golpear las situaciones personales de la gente y viene a decirte: arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. Y cuando se acerca el reino ¿a dónde te lleva? Te lleva a la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recuerden, las dos figuras proféticas habían sido ungidas: Juan por la línea de Aarón y Cristo por la línea de David. Entonces, Cristo representaba el nuevo pacto. Que el arrepentimiento de obras muertas, de acciones equivocadas, de acciones pecaminosas de todos los días, las semanas o nuestra mente natural nos tiene que llevar al nuevo pacto, que es sanear los errores, las dificultades, las problemáticas o las acciones humanas. Sin sangre y sin cuerpo no hay exhibición de pecado. ¿Y cuántas veces se tiene que hacer todo eso? ¿Cuántas veces dijo Cristo? ¿Todas? Todas las veces. Pero pastor, todas las veces. Esta semana, todas las veces. Porque si tú no pasas por la sangre que redime tu naturaleza y tú no entras al pacto con Cristo, no puedes recibir la unción. Muchos quieren la unción sin arrepentimiento. Oh, úngeme para hacer riqueza, para hacer... No hay unción si no hay arrepentimiento. Y no hay cambio de vida si hay una conmoción espiritual de tus errores. Y si tú no vienes a Cristo, a la redención de tus actos, pensamientos y palabras, no puedes recibir la unción del aceite. Por eso el Espíritu Santo fue después del nuevo pacto. Tómelo con soda. No fue antes, fue después. Porque sin mesa del pacto, sin arrepentimiento, entonces, ¿qué es lo que hizo la sangre y el cuerpo de Cristo? Removió las actitudes incorrectas de los discípulos. Porque ahí se evidenció la traición de Judas, la negación de Pedro y los otros medrosos y temerosos que huyeron. ¿Qué hizo? Se manifestó la debilidad humana. Porque todos, cuando venimos al nuevo pacto, venimos bajo la apariencia, pero sin la sinceridad de corazón. Porque es el Espíritu el que te da entendimiento. Entonces, claro, queremos el Espíritu, pero sin arrepentimiento. Usted va a ver que durante 40 días se preparó
el escenario y el tiempo para que, como dice Hechos 2, en el día de Pentecostés, vamos a la palabra y le hablo. Hechos 2, verso 2. Verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes y juntos. ¿Recuerda cuando leímos el Salmo? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, cuando estaban el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Sabe qué significa eso? En una alineación de acuerdo. ¿Y saben cuál es la ventaja de los demonios? Llevarte un desacuerdo. Desacuerdo con la palabra, que no la creas. Desacuerdo familiar, entre la familia. Desacuerdo con el pastor. No me gusta lo que está hablando. Porque cuando tú te apartas del principio de la unción, dice que la unción corría ¿desde dónde? Desde la cabeza, la barba y sus vestiduras. Levante sus manos al cielo. Porque si Dios está desatando en este nuevo tiempo una unción y que estamos entendiendo lo que representa desde la cabeza, porque la cabeza que está en revelación está bajo la dirección, bajo los oídos abiertos y bajo la voz calibrada. Entonces, si la unción desciende sobre la cabeza, la misma unción va a venir sobre el cuerpo, sobre las vestiduras, sobre tus manos, sobre tus pies. La acción de Dios viene a ungirte para activarte y para llevarte a cosas nuevas en el nombre de Jesucristo. Vamos a dar un aplauso al Señor. La unción que Dios está soltando en este tiempo es de empoderamiento. Y me acuerdo en el 2010, fue un congreso en los Estados Unidos. Congreso americano, todo finucci, todo de traje. Yo estaba estrenando pastorado. Me regalaron, no me acuerdo, me compro un saco, un traje Yves Saint Laurent, imagínense. 10 sueldos para ir al gran congreso de gala en los Estados Unidos del doctor Morris Cerulo. Camisa impecable, blanca, radiante. Entonces yo caminaba, imagínense, hasta el último día. Se terminó el día y dice, bueno, pasen todos que vamos a ungir con aceite. Mente latina, pequeña, de iglesia pequeña, van a sopar el dedo en el aceite, va a hacer tuc, así como los hindúes, ¿ves? Que le ponen tuc en la frente. Vamos llegando, palanganas de aceite. Hicieron así como el túnel del tiempo, así, palangana, 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 o sea, había como 10 palanganas, o sea, no te salvabas de la... Y cuando vas así, pensás, costó tanto. Chao traje Saint Laurent, chao camisa Christian Dior. Pero usted ve la oportunidad de la unción y dice, me meto acá. Y literalmente, no era así, las dos manos. El aceite salpicaba a todo el mundo. O sea, todo el mundo empapado en aceite. No le puedo explicar la gloria de ese lugar y mi madre no va a faltar lo que yo estoy diciendo. Una vez que paso por el trencito ahí de la unción, donde recibo unción por todos lados, alguien que dice, el coordinador dice, pero vení, pastor, venga para acá, en un inglés medio español, venga para acá, y me puso del lado de las palanganas. Y venían los africanos, los hindúes con los trajes, yo dije, esta es la mía.
Así que yo también agarraba las manos llenas así. ¡Fra! Los africanos. Un desparramo de gente, saltaban. Gozo, alegría. Porque la unción cambia las atmósferas. Es imposible estar ungido y permanecer en la tristeza y en la amargura de corazón. Es imposible estar ungido y no creer en las promesas de vida eterna, de salvación y de restauración. Es imposible tener la unción del Santo y no creer en milagros sobrenaturales. Dios va a ungir en este tiempo a personas que estén preparadas para recibir lo que anhelen de Dios. No me pregunte, por el traje no fue a la tintorería. Se jubiló. Duró 5 posturas. Pero la unción del Espíritu quedó. Entonces yo cuando ahora le hablo de llegar a los gobiernos y de ungir presidentes, es porque las cosas del Espíritu, así como se derramó sobre David y llegó a Cristo, así como se derramó sobre Aarón y llegó a Juan, es el mismo Espíritu desde que está el comienzo de la historia, de la creación. Es el mismo Espíritu que está hoy presente, que está cercano, que está en este ambiente, en esta atmósfera. Un Espíritu que está buscando a alguien que pueda estar preparado para recibir lo que Dios te va a dar, para cambiar y transformar tu naturaleza, para direccionarte, para soplar el aliento de vida, para crear una reforma tan fuerte que vas a tener conflictos existenciales. Porque la unción te cambia las perspectivas de la vida. Entonces el miércoles vinimos enseñando lo que representa el aceite. Hablamos de los olivos, de las prensas de olivos, de los altares. Dios siempre metido a través de su Espíritu Santo. Desde que vino Pentecostés o vino los 50 días, la fiesta de las cosechas, es el mismo Espíritu que sigue ungiendo gente. Ser lleno del Espíritu Santo. Pero no es para todos. Porque 380 no estuvieron, y lo dijimos, dice, había como 500 discípulos y solamente había 120. No todos perseveraron en la convicción. No todos creyeron que podía suceder o que iba a pasar. Porque la historia de la ley llevaba mucho tiempo sobre la tierra, pero la revelación del Espíritu solamente llevaba un par de siglos desde que Joel profetizó. ¿Y si te toca a ti? Por eso donde vamos, siempre vamos con una redoma de aceite, siempre. Ahí tengo un aceite con crema traído de Israel, perfumado. No, pero eso es unción de reyes. No me ponga cara acá como dicen, no. Usted no suelte el aceite donde sea. Pues no todos entienden estos principios del reino y de autoridad. Además, muchos menosprecian porque se acostumbran a un ambiente y desprecian las cosas de Dios. Al pastor. ¿Y si Chile cambia porque un hombre le creyó a Dios en una madrugada y en un sueño o en una palabra recibida hace 7 años atrás, que dijo que Dios levantaba un Trump chileno? Y si una nación y 17 millones de personas se ven influenciadas por lo que un hombre de gobierno ungido por Dios puede determinar, ¿sabe? Usted está en grandes problemas. Están grandes problemas, en primer lugar, por el ámbito de la cercanía. Porque lo familiar le quita el valor a las cosas entregadas por Dios. Por eso siempre la tierra, la familia, la cercanía es una puerta de deshonra para los profetas. No hay profeta sin honra. ¿En dónde? Tierra, casa, parentela. Entonces es un tema, porque usted
Se ha perdido un montón de parámetros. Si tan solamente se pusiera a escudriñar y a estudiar todo lo que se enseña miércoles y domingo, estoy segurísimo que su vida no estaría en esa condición, estaría en otra dimensión de gloria. Si tan solo, como dice la palabra, creer a sus profetas y seréis, ¿qué dice? ¿Qué pasaba sobre la unción de Aarón? Dice, para que tengamos bendición y vida eterna. Una revelación te allana los caminos y te evita los ciclos de dolor. Si usted todos estos textos que yo acabo de dar lo escribiera con su Biblia nueva que le van a ir a buscar a Silvita. Esta Silvita. Porque dice que el soplo te da entendimiento, comprensión. Pero cuanto más se me abre la mente, digo, Señor, wow, gracias, porque la unción me abre el entendimiento. Usted escucha cosas que no las va a escuchar en ningún lugar. ¿De dónde sacó que la unción de David llegó hasta Cristo? Lea la palabra, Dios te abre el entendimiento y te muestra cómo opera el Espíritu Santo. Pero otros que están ahí, ¿a qué hora termina? Pensando en el asado, el guiso, los fideos. No pierda tiempo en el reino, porque hay cosas que pueden determinar el cambio de tu vida y de tus generaciones. No estar a tiempo atento, puedes pasar desapercibido cuando Dios está desatando. Vino el soplo con poder. Recuerda que era un soplo violento. Cuando usted lee Pentecostés dice vino con violencia, un viento recio. Eso es el Neshama, un soplo violento que dice, acá estoy yo, determinar y para cambiar el curso de la historia. Pero recuerde que no hay unción si no hay arrepentimiento. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque tiene que pasar por el filtro del arrepentimiento. Porque tiene que pasar por la sangre que lo purifique y que lo limpie. ¿Por qué? Porque esos 120, gran parte, pasaron. Los 12 que estuvieron en la mesa del nuevo pacto experimentaron la limpieza de sus pecados y se prepararon durante 50 días. Por eso dice que la iglesia compartía el pan, porque vivían estableciendo el pacto, comulgaban, compartían el pan y el vino. ¿Hasta qué? Hasta que vino el Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay unción, porque la unción corrompe. La unción promueve lo Saúl, promueve el orgullo, promueve la altivez, promueve la soberbia, promueve el egoísmo y la ambición del hombre. Por eso no hay nada más peligroso que un hombre que no sabe manejar los principios de la unción de Dios, porque la unción te tiene que llevar a mayor humildad y obediencia. Cuanto mayor humildad o obediencia tú tienes, mayor exaltación del reino vas a experimentar. Porque si no pasas por el proceso de la purificación y de la liberación de tu vida, quiero ser ungido, quiero cantar bonito, quiero tocar bonito, quiero estar en los escenarios, quiero que me inviten a los congresos. Tonteras. Eso no es la unción. La unción te lleva al desierto, te persiguen, la unción te desacreditan, te corren, te tiran cascotes. La unción te dice, esto no es de Dios, te llaman blasfemo. La unción no siempre está en los lugares bonitos. Está en los lugares de restauración del corazón de muchas personas quebrantadas. Está en la amargura de tus imposibilidades, está en el dolor de tus frustraciones, hasta que te levantas en la unción del Espíritu Santo. Y hoy usted vino ¿a qué? El arrepentimiento. A pedirle perdón a Dios
Así como Pedro lloró amargamente. Después del nuevo pacto, lloró como un niño, porque traicionó al Mesías, el ungido. Y dormí 3 horas. Y ahora termina la reunión y tengo que manejar 500 y pico kilómetros. Y coordinar esta mañana ya mandé un mensaje para preparar una reunión. Porque no solamente vengo a dar el mensaje, uno se mueve con acciones de fe. Cansado. Mire, si esto fuera una sinagoga y estuviera lleno de judíos, ¿usted piensa que yo manejaría 600 kilómetros? No, me ponen en primera clase, voy a parar al hotel de un judío en Santiago, me llevan a los restaurantes y después, profeta, vaya a ungir al presidente. Pero como estamos en Latinoamérica, sin principio del reino, tengo que, como Jesús, subirme arriba del burro, dar al burro, pedalear. Pero cuando él entró con el burro, lo que le tiraban eran ramas de oliva, porque él bajaba del monte de los olivos. Decían, ahí viene el ungido. Hosana al que viene en el nombre del Señor. El hijo de David, el ungido, su padre ungido. Un hijo ungido que entra en un tiempo de la historia y viene a determinar los cambios en la historia. Siempre el aceite estuvo presente en la activación de los tiempos y en los cambios de las generaciones y en los cambios de los lugares y aún de las ciudades. Y usted vino para tener una semana de profunda reflexión y arrepentimiento, de cambio de conductas en lo personal, en su familia, como hijo de Dios. Sobre los principios de Dios, en su trato con los demás. El Evangelio no es una sugerencia de tus actitudes, es una obediencia extrema de las demandas de Dios para que tú le obedezcas. No es el consejo, es la voz de Dios. No es que Dios te hable ya, haz lo que quieras, pero Dios te dice, bueno, si te parece bien. No, Dios te dice, este es el cambio de vida. El que busca su vida la perderá. El que quiere ser primero será el último, y el último será primero. Actitudes: el que se humilla será levantado, y el que se exalta será humillado. La unción te prepara en las disposiciones de obediencia. Tú no puedes obedecer a Dios sin el Espíritu de Dios. Por eso tendrás que chequear cómo está tu vasija, porque los niveles de tu obediencia determinan cuánto tú tienes del Espíritu. Por eso, en un rato estamos viajando a Santiago, porque la unción no te deja en la comodidad de tu situación, te confronta con tu bienestar, con tu comodidad. Entonces, esta mesa es el filtro de las acciones humanas, del comportamiento, del egoísmo, la ambición. Hace 2 días atrás nos pidieron el salón porque vino un grupo de empresarios para ver el lugar de al lado, que quieren poner un proyecto como un parque de niños. Y yo dije, Señor, si habíamos creído por eso, ¿sí? Tú puedes tener fe, pero si no tienes la gente correcta, tu fe no determina los resultados. Creo que apenas sustentamos, no sé, Erika está allá, que es la que maneja la finanza, apenas sustentamos, llegamos al alquiler raspando acá. Y el resto de cosas, gracias a un grupo minúsculo de personas fieles en los diezmos, sustentamos las cosas.
Entonces el reino no puede operar cuando no hay una unción de entendimiento, cuando no hay un compromiso con las cosas de Dios, cuando no hay santidad, no hay obediencia. Entonces, siempre que Dios puso una meta o un lugar, ¿saben cuántas veces hemos ido a un lugar? A orar, a recorrer. ¿A cambio de qué? De nada. Porque muchos quieren el aceite para sí mismos. Quiero mucho aceite para vender y para llenarme acá la casa. Y el reino te va a demandar, porque tuviste la oportunidad, hoy tuviste la oportunidad de ir a ungir a un presidente de una nación y quedaste fuera. Cuando fuimos a orar a ungir a Israel, muchos quedaron fuera, porque no todos entendieron, no entienden el poder de la representatividad, ni de los mantos, ni de las unciones. Entonces lo que hace el pacto es reordenar tus prioridades de vida y enfocarte en las cosas importantes. El día que tú me traigas que lo que tú haces está avalado por la palabra, yo voy a decir, gloria a Dios, porque tú tienes el respaldo de Dios. Pero si tus acciones no están respaldadas por las promesas de Dios, usted puede tener buenos razonamientos, criterios o buenos fundamentos o aún justificaciones que aún la Biblia las conoce y te las muestra, te dice, no, va a pasar tal cosa, va a decir tal cosa, va a decir lo otro. Estoy con trabajo, que fui a visitar el campo, que está enfermo. Aún la Biblia conoce las excusas que el hombre le pone. Gracias, Mauri. Pero ¿y? Entonces Dios no puede soltar cosas grandes y extraordinarias y sobrenaturales con una mentalidad. Porque si la sangre no redime tu vieja naturaleza, te estancarás en los ciclos de la vida y vivirás los desiertos y las constancias de cosas que no cambian porque no hay un arrepentimiento genuino. Y saben, piensa que uno no tiene el Espíritu Santo. ¿Saben en la boca de cuántos yo estoy? Y no para bien. ¿Modifica las cosas? No. Porque no tiene un compromiso con Dios. Ustedes a veces, muchos creen que hacen un favor de venir, en serio. Como si no estoy. No. Es un privilegio de un llamado, de una salvación, de una redención, de compartir la sangre de Cristo. Es un privilegio. Que el reino no necesita ni de su adoración, no necesita ni de su presencia. El reino no necesita de sus finanzas. El reino siempre se sostuvo. Usted necesita de la adoración, usted necesita de la presencia, usted necesita de la palabra de Dios, usted necesita de los principios del reino. El reino siempre se sostuvo. ¿Usted cómo piensa que durante 20 años viajé a más de 15 países y usted no estaba? Viajé decenas de lugares de recorrido y usted no estaba. Y el reino sigue siendo adorado, los ángeles adoran, en todas las naciones se adora, aún en lugares que usted desconoce se adora a Dios. Y acá venimos como que, a ver si canto, si está ungido, si siento. Tenemos el sensibiómetro, no sé. A ver. Y se hace la señal, si está el Espíritu Santo. Usted tendría que venir. Venimos a ver cómo, qué pasa. Sentado atrás. ¿En qué momento cambió nuestro evangelio? ¿En qué momento cambiaron nuestras convicciones y prioridades de vida? Entonces no hay unción si no hay sangre en la redención.
Es lo que usted va a hacer para que venga esta semana y el próximo domingo, que vamos a ungir con aceite a todas las personas que entiendan lo que se va a soltar y se va a desatar. Si no, no venga. Si viene de mal humor, de desánimo, indiferente, no venga. Si no viene con un espíritu recto, quédese en su casa. Pero si usted anhela, ¿saben cuánto yo anhelaba pasar ahí por él? Que ese tranquilo no le voy a tirar las palanganas de aceite, porque está muy caro. Pero cuando usted anhela la unción, ¿qué me importa el traje? ¿Qué me importa la camisa? Recibe la unción, la impartición de un tremendo hombre de Dios. Usted no mide. ¿Qué me importa un pasaje a los Estados Unidos, una semana de usted? Dado vuelta, ni moneda veníamos con la abuela Graciela. No hagan ola porque no llegamos. Nos lo daba todo por causa de la unción. Desesperados por la unción. Yo le hablo de la unción del aceite. Esporádico, viene, no viene. Es lo que yo entiendo, no. Una cosa es la unción de la tradición y otra cosa es la unción de la revelación, poniendo fundamento todos los miércoles. Pues hay cosas que usted no va a entender. Pero bueno, hoy vino usted a una mesa que tiene que pasar para ser confrontado con todo aquello que opera hoy. Malas decisiones, equivocaciones, errores, egoísmo, tantas cosas que están en nosotros. Hay que prepararse para la próxima semana, para lo que viene, y encomiendo sus oraciones, como dijo Pablo, para que el Señor abra puertas y la palabra y el evangelio pueda ser predicado, y lo que Dios habló hace 7 años atrás y va a manifestar en este mes de la unción, porque miren, nunca sentí tanta urgencia de hacer aquellas cosas. No soy alguien que me caracterizo, al contrario. A veces el Señor me tiene que empujar. Pero había algo que ardía, lo tengo que hacer, le digo, vamos. Esos son los principios del reino, queridas familias. Es lo que Dios se mueve en cada corazón y en cada vida. Y en esta mañana, santifíquese. Pídale perdón a Dios, pídale perdón al entorno familiar. Dice la palabra, si ofendió a alguno antes, aún de pasar la ofrenda, pase, reconcíliese. No pase a dar la ofrenda, no, aún tenemos que entender los principios de Dios. Tiene que ser la gran satisfacción, bueno, en definitiva, aquí estamos. Pero es un desafío. Entonces, le voy a ser sincero, si yo no siento el próximo domingo, si no siento el respaldo, no lo voy a hacer. No voy a derramar cosas de gente que no entiende. Jacob, cuando derramó el aceite, él sabía los fundamentos que estaba poniendo. Usted no pone fundamentos sobre cosas que van a perecer. El Señor también estuvo hablando sobre algunos matrimonios y familias que vamos a dar reconocimiento. No hacemos las cosas porque están de moda ni para congraciarnos con la gente. Hacemos las cosas por obediencia, por instrucción y por disposición de Dios. Entonces usted puede venir, pero no viene preparado. Si yo no siento un ambiente, como decir, de gozo, porque cuando la Biblia habla de las celebraciones, de las fiestas, de las bodas, es un ambiente, yo no le puedo explicar el ambiente de gloria.
cuando hay una unción, no es un velorio religioso. Es como, wow, Señor, vengo para ese gran momento. Como ahora vienen al cuerpo y al vino y al sangre de Cristo, vienen como, ¿qué pasa? Cuando tú te acercas a la mesa y se te revela la mesa real, ser convidados al cuerpo y a la sangre de Cristo es un alto privilegio, de expectativa, de fe, de alegría, de seguridad. No le vengo a hacer un favor al Señor. No, tú tienes que anhelar, discernir el cuerpo. Le invito a que se ponga de pie. Las cosas del Espíritu no han perdido valor. No han perdido valor. Enseñamos el proceso de la oliva y la santa unción, un aceite delicado, sin manoseo, sin procesos exagerados, porque la industrialización del aceite ya está deformado el principio de lo genuino. Lo primero que sale del aceite, lo primero, el golpe, esto, lo primero, eso que sale, esto es. Y era poco, pero es lo que Dios pedía. No era abundante, no eran ríos, no eran litros, era poco. Pero ese aceite consagrado, lo que se impartía sobre los lugares, sobre los sumos sacerdotes, sobre los reyes. Y el mismo Espíritu que está desde Génesis hasta el día de hoy. Por eso cuando usted escucha las palabras de Cristo y no las entiende, dice, pero ¿por qué cualquier pecado que levantaran contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, le va a ser perdonado, pero ningún agravio, ninguna descalificación que digan sobre el Espíritu de Dios le va a ser perdonada? ¿Nunca se puso a pensar eso? Porque desde que vino el Espíritu de Dios es la Trinidad habitando en medio nuestro. Y el hombre cree seguir comportándose igual en el nuevo pacto después de Cristo. Estaba el Espíritu Santo. La iglesia de Hechos, Ananías y Zafira se quisieron hacer los pudientes, ¿no? Vendimos la propiedad para dársela al Señor. Y tomá acá, vendimos en 10,000 pesos. Y Pedro dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tenías de mentirle? ¿Por qué ofendes la integridad sensible del Espíritu Santo? Si tu propiedad era tuya, nadie te lo pidió que lo vendas, pero ¿por qué vienes con esa actitud incorrecta a un ambiente espiritual donde estaba la gloria de Pentecostés? Era gloria, acuerdo, unanimidad. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? ¡Pum! Y el Espíritu Santo los mató. Si es el mismo Espíritu Santo, wow, Señor. Le vuelvo a repetir, conforme a la asignación y a las demandas de parte de Dios, son las demandas de obediencia. Usted no tiene que comportarse como que la vida es impune y gratis y liberal a sus decisiones. Que usted hace lo que quiere, piensa como quiere y arma el evangelio de según Pepito. ¿Por qué contristan al Espíritu Santo? ¿Por qué ofenden al Espíritu Santo? Esto es para todo. ¿Usted piensa que yo vengo acá después de estar peleando con mi esposo? No. Porque el Espíritu conoce todas las cosas.
No la dejé dormir a la pobre pastora. Ya, dormite. No puedo, está revolucionado. Pensamiento. La política de gobierno, lo que tiene que hacer con los mapuches. Todo, Dios me dio todos los diseños. ¿Con quién tiene que hacer alianza? ¿Con quién tiene que ir a Israel? Pedir perdón los 80. Todo. Acá lo tengo en el cuaderno. Y vemos una reunión donde está el Espíritu Santo y parecería que está como si no estuviera, con la indiferencia característica nuestra. Como hacer que las cosas no pasan y que Dios no está y que yo soy dueño de mi vida. No estamos en tiempos de obrar incorrectamente. Cuando Dios te está pidiendo un arrepentimiento, sin nuevo pacto no hay unción. Entonces, si usted vino en esta mañana, reconcíliese con Dios. Pídale perdón al Señor. Y prepárese una semana de consagración, de búsqueda, de oración. Sígase levantando aquellos a las 3 de la mañana, los bendigo. Qué lindo fue recibir los mensajes de los muchachos a las 3 de la mañana. Les voy a ser sincero, muchos me sorprendieron. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que está ahora. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos honrando. Porque yo no hablo de Él si no lo vivo. Yo lo vivo y lo conozco, por eso hablo de Él. Se está pidiendo tu corazón, tu arrepentimiento, porque Él va a soltar una unción tan extraordinaria que usted el próximo domingo tiene que venir de gala, de traje de Saint Laurent para arriba, con lo mejor, perfumado. No me venga todo despeinado, levantado 10 minutos antes. Levántese en oración, prepare su espíritu, adore, venga con un espíritu preparado. No venga como un trámite, no, prepare su espíritu. Con expectativas, con alegría de adorarlo, de danzar, de preparar. Tiene que ser una fiesta. Y sí, tiene que ser el velorio del viejo hombre, pero la resurrección del nuevo hombre que se va a levantar a partir de esta unción. Lo que Dios va a levantar en su casa, en su familia, en su economía, en sus generaciones. Porque le vuelvo a repetir, así como Cristo fue representado por lo que hoy vamos a hacer, por su cuerpo, por su sangre, el Espíritu Santo está representado por el aceite de la unción. ¿Qué le parece si adoramos y preparamos nuestro corazón?